la demora, ¿eh? No hay ¿Me escuchas problema. bien? Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por darnos tu tiempo. Es para nosotros un placer poder escucharte. Somos una agrupación apartidaria de jóvenes, todos con pensamiento del centro a la derecha, y estamos aprovechando para escuchar a toda la gente que forma parte de la oposición. Y bueno, queríamos escucharte a vos, aprovechar también que hoy tuvimos la noticia de lo de Vicentín, escuchar tu opinión sobre la actualidad, y bueno, después hacemos unas preguntas si hay tiempo. Bueno, muchísimas gracias, y un gusto también compartir con ustedes estas reflexiones y fundamentalmente intercambiar opiniones y también las preguntas que ustedes quieran hacerme. Creo que lo de Vicentín es una muy mala señal para el sector agroindustrial, el mundo productivo. Implica un avance del Estado sobre una empresa que debería haber tenido el proceso concursal y evidentemente debería surgir en ese proceso la posibilidad de que un empresario privado pudiera adquirirla, incluso las instancias de negociación del mismo proceso hasta de la quiebra. Que el Estado aparezca operando una empresa como esa implica un escenario que no lo veo bien y que es una muy mala señal para la actividad privada, porque Vicentín es una empresa exportadora muy importante que tiene además una terminal en la zona de Libertador General San Martín, donde se exporta al mundo. Así que las contingencias económicas y las acreencias que el Banco Nación tenía deberían haberse jugado en un proceso concursal y en la posibilidad de abrir el camino para que Vicentín se reestructurara sobre la base de aportes privados y que esa actividad no fuera una actividad estatal. Seguramente en manos del Estado no va a tener el funcionamiento que tiene que tener y además puede operar en el mercado, digamos, de manera muy compleja, en el mercado granario de manera muy compleja. Por lo tanto, lo veo como una muy mala señal para afuera, para el mundo, lo de el envío del proyecto de ley de estatización de la empresa Vicentín. Después, bueno, breves reflexiones. Estoy trabajando en la construcción de un espacio político que tenga identidad, que exprese esta visión del centro derecha, que tenga una identidad fuertemente nacional, que reivindique también el rol de las Fuerzas Armadas, con una mirada de presente, no de pasado. El pasado siempre aparece en gente que está muy resentida, que impide, digamos, un camino de unidad nacional serio y que podamos recuperar las Fuerzas Armadas para que sean competitivas, para que cuiden nuestra soberanía, y fundamentalmente la Marina que ocupe el espacio en el mar Atlántico, ¿no? Una visión de un capitalismo moderno, la Argentina del pobrismo y de los planes es una Argentina muy oscura, es una Argentina que iguala para abajo, es una visión, digamos, de que muchos pobres, y eso permite que el Estado gravite y que el Estado se quede con el control de los planes y con los votos y permita la reproducción del poder. Ese es un proyecto que se parece o se asemeja más a lo que puede ser Venezuela, a lo que debe ser la Argentina, que siempre tuvo una construcción de clase media, una visión ascendente y no descendente. Esta cuarentena prolongada, que no sabemos cuál va a ser el momento final, digamos, nos va a traer aparejado una crisis económica muy grande y un aumento de la pobreza que algunos estiman que va a estar en el 50%. 50% de pobres en el país, además de intolerable, demanda un esfuerzo del Estado Nacional en planes, en AUH, en todo tipo de asignaciones y recursos alimentarios para sostener a un 50% que va a entrar en la pobreza y que no va a trabajar.
Ese modelo es un modelo antiético y es un modelo que puede estar pensado también como un proyecto de dominio electoral muy parecido a lo que hoy es la tercera sección electoral del conurbano bonaerense, donde Juntos por el Cambio ha perdido la elección por más de 1.200.000 votos, y en donde se concentra una masa poblacional de más de 15 millones de personas, en donde hay 1.800 asentamientos, barrios populares o villas de emergencia. Entonces, ese modelo es un modelo muy complicado para la Argentina y que puede configurar un proyecto político en sí mismo. Así que hay que estar muy atento y expresar, digamos, en el debate de ideas la visión de un país capitalista. Por eso Vicentín es complicado, porque es un avance más del Estado ya en un medio de producción eminentemente de actividad privada, agroindustrial, que es lo que le ha dado mucha potencia a la Argentina desde el punto de vista de las exportaciones. Creo que tenemos que trabajar muy firme en el mantenimiento de Juntos por el Cambio como una opción opositora muy fuerte. Me parece muy bien lo que pasó en el Senado la última semana y también en la Cámara de Diputados, donde se juntaron 124 diputados. No se llegó al quórum, pero es un número realmente muy interesante que permite avisorar posibilidades de seguir avanzando y en el año próximo, con las elecciones parlamentarias, recuperar la mayoría de la Cámara de Diputados. Así que tenemos que trabajar con las ideas, trabajar con la juventud. Me parece muy interesante este diálogo con ustedes, porque los jóvenes nos han acompañado. Había una visión en Cambiemos y en Juntos por el Cambio de que los jóvenes estaban perdidos, que eran todos de izquierda, que estaban con la cámpora, y la verdad, yo pude vivirlo eso como experiencia personal en cada lugar donde fui, y recorrí prácticamente todo el país, y visité las universidades, tanto públicas como privadas. Los números de jóvenes que iban a los eventos y reuniones y charlas era impresionante, y cuando uno analiza también el resultado de los centros de estudiantes de las distintas facultades, hay un crecimiento realmente muy importante tanto del radicalismo como de la UPAU, de los centros liberales, digamos, espacios de pensamiento que no tienen nada que ver con la cámpora ni con el peronismo, ni tampoco con la izquierda dura. Así que hay que trabajar mucho en este espacio y también los jóvenes tienen que empezar a construir una propuesta porque inevitablemente el recambio generacional en la política argentina se viene. Es un dato inevitable. Y el peronismo, no el peronismo, pero sí el kirchnerismo, sí lo que es el Frente de Todos, tiene un proyecto de poder en la figura de Máximo Kirchner y de la Cámpora. Si lo concretan o no es otra cosa, pero lo tienen, y tienen un objetivo. Fíjense que han ocupado espacios muy importantes en el PAMI, en el ANSES, en el control de la política social de la provincia de Buenos Aires, Kicillof como gobernador. Ellos tienen un proyecto de poder. Por lo tanto, la juventud de Cambiemos, la juventud que nuclea la idea del centro derecha en la Argentina, tiene que empezar un camino de organización, de recuperación y fundamentalmente de ocupación de espacios tanto en las universidades como en el propio escenario de la política que permita ganar el debate de las ideas. Yo digo que la primera discusión en la Argentina es el debate cultural, y este debate cultural es ¿la Argentina productiva o la Argentina del pobrismo? Y me parece que si queremos una Argentina capitalista, una Argentina incluida en el mundo, una Argentina que pueda exportar, crecer, generar empleo, no hay ninguna discusión sobre qué Argentina vamos a elegir. Es la Argentina productiva, es la visión de un capitalismo moderno e inteligente, una visión exportadora, una visión integrada al mundo. Esto me parece, al mundo occidental, al mundo con Estados Unidos, con Brasil, con Europa, a tener relaciones pragmáticas con China,
China es una potencia compradora de productos agropecuarios argentinos y por lo tanto me parece que es importante mantener vínculos comerciales, pero no depender de China, digamos. Argentina tiene que tener una mirada abierta e inteligente y alejarse de lo que yo denomino el mundo oscuro, que es Venezuela, Cuba, Nicaragua. Ese tipo de relaciones con Irán, que son relaciones muy, muy complejas y que llevan a la Argentina a un espacio de aislamiento y muy complicado. Por último, debo decir que la política internacional que lleva adelante Fernández es muy errática, que no ha tenido todavía una reunión con Brasil, no ha habido un diálogo con el presidente uruguayo, con el presidente de Paraguay, y el Mercosur presenta algunos factores de riesgo. Tenemos que dejar de mirar el Mercosur con una mirada ideológica. No necesariamente Fernández tiene que pensar como Bolsonaro en la política, pero sí es imprescindible consolidar el Mercosur para poder exportar, para poder continuar el proceso de la integración automotriz, de la industria, de productos que la Argentina coloca en Brasil y que son importantes, tanto el trigo como la fruta, son muy importantes que se sigan vendiendo dentro del sistema del Mercosur. Así que bueno, este es el desafío que tenemos. Yo estoy trabajando en la construcción de un espacio de centro-derecha. Hay distintos partidos que están confluyendo, UNIR es uno de ellos, Unión Popular. En fin, Unidad Popular es un partido también que tiene que ver con la historia, digamos, con sectores del peronismo que nunca fueron kirchneristas. Así que bueno, esta es un poco la idea de la construcción de un proyecto también propio dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Dividir Juntos por el Cambio es debilitar la oposición ahora. Esperemos que pueda haber inteligencia como para entender que Juntos por el Cambio también tiene que construir, digamos, esta visión del centro hacia la derecha, sin ningún temor, porque el espacio socialdemócrata o el espacio de la izquierda lo ocupa el kirchnerismo con el Frente de Todos. Así que en el marco del debate de ideas me parece que nosotros también tenemos que tener claridad. Dicho esto, quedo a disposición de ustedes para que ustedes hagan preguntas. Ya la de Vicentín ya la contesté, que era una inquietud, me parece importante en función de que esto fue hoy enviado al Congreso, el proyecto de ley de expropiación. Creo que es una mala señal para el sector privado y una mala señal para el sector de la agroindustria, que es el sector más potente. Creo que debería haberse hecho un esfuerzo dentro del propio proceso concursal o eventualmente de quiebra para que sea un sector de la actividad privada el que ocupara, digamos, esa empresa agroexportadora. Perfecto. Bueno, principalmente mi nombre es Sabrina y nada, le queríamos agradecer en nombre de todos por habernos brindado su tiempo y voy a estar organizando un poco el tema de las preguntas que están ya hechas y si hay tiempo y si surge alguna otra duda, vemos en cuanto a su disponibilidad. La primera pregunta, ¿cómo? Que cómo no, con mucho gusto. Perfecto. Dale. La primera pregunta la hace Fernando Parada. Hola, buenas noches, doctor. Le quería consultar, ¿cuál cree que es el modelo económico que debería encarar la Argentina? Y a su vez, ¿cuál piensa que será el modelo económico que aplicará la gestión actual en la pospandemia? Muchísimas gracias. El modelo lo expliqué en la primera parte de mis reflexiones. Estoy convencido, y además lo expresé claramente durante la campaña electoral, que la Argentina tiene que construir un modelo capitalista exportador. Fundamentalmente la agroindustria como base, agregación de valor, desarrollo industrial ligado a la producción primaria, y por ahí va el camino. Y fundamentalmente alentar el mundo del trabajo. Tiene recursos Argentina, minería, petróleo, gas, a pesar de que hoy hay dificultades en el escenario, digamos, del valor del barril. Argentina tiene que seguir
bregando por tener un sector productor de petróleo y gas que le dé autonomía. Mi modelo es un modelo capitalista, integrado al mundo, exportador a Europa. El acuerdo con la Unión Europea fue un acuerdo realmente muy importante hecho por el gobierno de Macri, que tiene que ser ratificado por el Congreso Nacional y todavía no se hizo, pero que permitiría exportar productos primarios a Europa con un mercado de casi 5.000 millones, perdón, 500 millones de habitantes tiene Europa para ampliar la base, digamos, de la exportación. Me parece que un proyecto, digamos, de intervención estatal muy rígido, como el que presumo van a querer imponer después de la cuarentena, es un modelo que va a fracasar indudablemente. Empresas como Vicentín en manos del Estado, probablemente con la burocracia estatal, con punteros, en fin, puede llegar a fracasar estrepitosamente. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Sigue la pregunta de Bruno. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Sí, perfecto, Bruno, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. Gracias por disertar. Tenía una pregunta respecto a lo que habías tocado un poco respecto al año que viene, las legislativas. Primero, bueno, ¿cuál sería la estrategia, digamos, que Juntos por el Cambio estaría dispuesto a llevar a cabo? Y por otro lado, si ve factible alianzas con partidos liberales o, bueno, u otros partidos que pueden llegar a conformar el espacio, ¿no? Bueno, lo primero que hay que analizar es qué va a pasar con las primarias. Sí. Dice que hubo un comentario del gobierno que parecería que la quieren eliminar en función de la crisis económica, del gasto público. Bueno, ese es un tema que Juntos por el Cambio tiene que debatir. Todavía no se ha discutido este tema, porque eso indudablemente obligaría a tener una construcción política con liderazgo y con definición de candidaturas que sean potentes en el espacio político. Y la primaria era importante para seleccionar candidatos. Si no están, vos sabés que depende mucho de la lapicera de los que dirigen y esto es más complicado. Por lo tanto, bueno, ese es un tema para analizar. El otro tema, yo creo en la necesidad de una ampliación de la base de Juntos por el Cambio. En el sentido de que no solamente el radicalismo, ni la coalición cívica, ni Cambiemos, sino que hay un espacio que ustedes expresan con sus ideas, que es el espacio del centro-derecha, que es el espacio de muchos peronistas que no están en el kirchnerismo, y mucha gente que son liberales y que tampoco se expresaron en Juntos por el Cambio votando a Esper o votando a Centurión, que fueron votos perdidos, o el propio voto a Lavagna, que fue un voto perdido y que gravitó en el triunfo del Frente de Todos. Por lo tanto, ahí hay un electorado que hay que recuperar. Y hay que recuperarlo con una visión amplia, donde hace falta un espacio del centro-derecha en la construcción de Juntos por el Cambio para mantener la unidad del espacio y para ser potente. Si nos debilitamos o nos fragmentamos, le vamos a hacer el juego al gobierno. Entonces, pero un Juntos por el Cambio que no reconozca al espacio del centro-derecha cometería un error, porque como siempre digo, para socialdemócratas o para izquierda, ya está al frente de todos. Claro. De verdad. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Sigue la pregunta de Maya Ocampo. Buenas noches, Miguel Ángel. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas está tomando Juntos por el Cambio o piensa tomar para defender a la población de estos atropellos hacia nuestras libertades y las instituciones que está llevando a cabo el actual gobierno? ¿Y qué podríamos hacer nosotros, los ciudadanos, para defendernos en esta situación que estamos encerrados y censurados todo el tiempo? Muchísimas gracias. Bueno, en lo personal he dado la cara en todos los programas y medios que me han invitado y he expresado siempre con total libertad de expresión, porque me parece que eso no está recortado. Si bien he tratado de cumplimentar esta cuarentena, que para mí es muy larga y muy complicada desde el punto de vista personal, creo que esto está ya en el filo. Me parece que hay poca tolerancia, puede extenderse estos 20 días, pero ya hay una necesidad expresa de la gente de salir a trabajar, de salir a relacionarse con otros seres humanos, porque la vida es
una vida en relación, no es una vida aislada. Y esto también indudablemente ha sido funcional al recorte de libertades, pero también al sistema democrático, porque aumentó la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, los decretos de necesidad y urgencia, y la pérdida de gravitación del Congreso. El Congreso, como órgano de equilibrio, con este sistema a distancia por vía de informática, ha perdido mucha gravitación. Lo importante del Congreso es precisamente la presencia y el debate en el recinto. Eso es lo que le da potencia también a la oposición. Y el otro poder que ha faltado y que está ausente inexplicablemente, prolongadamente, es el Poder Judicial. Esto ha permitido una fuerte concentración en el Poder Ejecutivo, y este es un proceso que también se está dando en el mundo. Algunos intelectuales, en Argentina hubo 100 intelectuales que han puesto el acento en este tema. Yo lo vengo diciendo en todos los programas de televisión y en todas las videoconferencias, sobre lo prolongado y agobiante que ha sido esta cuarentena. Cuarentena es un término que viene de la Edad Media. Es muy interesante analizar que en la Edad Media no existían remedios, vacunas ni antibióticos para afrontar ninguna peste. Que las pestes se curaban mediante el aislamiento de 40 días, por eso el nombre cuarentena. Acá llevamos una doble cuarentena ya, pasamos los 80, o estamos cerca de los 80, yo ya he perdido la cuenta, y vamos a estar 20 días más, 21 días más, lo cual me parece una limitación demasiado extrema. El otro día el anterior presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hizo una reflexión interesante desde el punto de vista de que la limitación de la libertad y también la circulación y todos los elementos que configuran el derecho de las personas que están en la Constitución no podían limitarse todo el tiempo. Y que era imprescindible que el Estado se enfocara en los lugares donde estaban los problemas y liberara al resto de la población. Me parece que fue una definición muy interesante y bueno, implica una reacción, y espero que la Corte también en algún momento reaparezca con algún enunciado, digamos, en esta línea, porque me parece que hay que poner equilibrios en términos, digamos, de una prolongación inusitada, que debe ser también de las más largas del mundo, en términos de restricciones a la libertad en la zona del AMBA y de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Quiero decir algo para clarificar, que el jefe de la ciudad está percibiendo esto y ha abierto un montón de actividades económicas, comerciales, realmente importantes. Y bueno, me parece que va en el camino de la apertura también. Y ha hecho una tarea muy buena en las villas, en la 31, en la 21, en la 1, 11, 14, de fuertes testeos. El verdadero problema sanitario está en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Ahí hay 1.800 villas o barrios populares, como le llaman ellos, o espacios, digamos, barrios emergentes, en fin. En realidad son villas de emergencia, algunas más complicadas que otras, pero han tenido un crecimiento desmesurado en los últimos 20 años en la Argentina. También por problemas migratorios, por mucha población de los países limítrofes, que siguen viniendo a la Argentina porque la Argentina es un país, primero, muy generoso, segundo, que tiene una estructura de seguridad social muy importante, que contiene a los pobres y les da alimentos, y les da planes, y les da UH, y les da salud pública, y les da educación, que no tienen en sus países de origen. Perfecto, muchas gracias. Sigue la pregunta de Juan Ignacio Boblema. Buenas noches, Miguel, ¿me escucha? Perfecto, perfecto. Juan. Bueno, mi pregunta es, ¿qué los llevó a unirse a Juntos por el Cambio y cuáles considera que fueron los motivos que condujeron a la derrota? Muchas gracias. Bueno, es una pregunta que me va a llevar un poquito de tiempo contestarla. En realidad, voy a tratar de ser lo más breve posible, Juan. En realidad yo estuve trabajando en un proyecto que era Alternativa Federal.
una estructuración de cambio en el peronismo con muchos peronistas a lo largo del país, gobernadores, que entendían que tenía que haber un cambio y que no se tenía que volver al pasado. Las figuras más importantes de eso fueron el gobernador de Córdoba, Chiaretti, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey. Bueno, lamentablemente el espacio de Alternativa Federal se fragmentó. Sergio Massa volvió a acordar con Cristina Fernández, con el Frente de Todos. Labaña no quiso hacer un proceso de primarias. Urtubey se encerró con Labaña, no hubo primarias, y el espacio se convirtió en un espacio minoritario. Por lo tanto, yo decidí aceptar la invitación que me hizo Mauricio Macri, partiendo de la base de que tenía coincidencias, fundamentalmente en la construcción de la visión, digamos, capitalista, digamos, de la Argentina en el mundo, de la construcción de un esquema exportador, en fin. Había ideas que indudablemente eran motivantes, que había que modelarlas más, pero que configuraban un espacio, digamos, del centro democrático que tenía que limitar e impedir que volviera fundamentalmente el kirchnerismo más duro, más radicalizado. Así que decidí apostar a ese cambio y acompañarlo, y fue un hecho disruptivo en la política argentina. La verdad que tuve una gran posibilidad también de mostrarme, de recorrer el país, de expresar mis ideas, de poder comunicarlas en la televisión, en la prensa, que era un espacio de comunicación que Juntos por el Cambio y Cambiemos no lo tenía abonado, no lo hacía con convicción. Y creo que hizo un aporte, y creo que muchos de los sectores del peronismo, tanto en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, en la segunda vuelta en octubre nos acompañaron. Creo que hizo un aporte de esa mirada, de esa visión, a que muchos peronistas nos acompañaran, y que el resultado magro de la primaria, que era del 31, pasara a ser casi el 42% de los votos. Y creo que esto también ayuda a poner un poquito más de equilibrio en el proceso de defender la democracia y evitar los excesos, ¿no? La autocrítica, y bueno, yo creo que se debería haber puesto mayor énfasis en la primaria. Se debería haber puesto quizás un mayor énfasis en la política social, haberle dado una identidad mayor. Se trabajó con los actores del kirchnerismo en la política social. Los mismos que después trabajaron para Cristina, digamos. La CETEP, Grabois, Movimiento Evita, todos esos eran los que recibían los planes, la ayuda, y después trabajaron para el peronismo. Esto fue un error. Creo que se lo hizo para mantener la paz social, pero fue un error. Debería haberse construido con actores propios. En fin, hay otros temas, pero sería muy largo profundizar. Perfecto. Y la última pregunta la hace Kevin Novo. Hola, Miguel Ángel. Bueno, nada, agradecerle nuevamente por estar acá. Y mi pregunta es, se la voy a dividir más o menos en dos partes. Primero, ¿cuál es su opinión personal sobre Juan Domingo Perón y su influencia como líder del movimiento que él creó, que hoy se llama peronismo, o se llamó peronismo históricamente? Y la incidencia histórica que tuvo el peronismo a lo largo de la historia de la Argentina. Después, la otra parte de la pregunta es, ¿cuál es el rol que puede adoptar el peronismo dentro de un espacio del centro a la derecha, como puede ser Juntos por el Cambio, o puede ser algún nuevo partido que se forme? Bueno, la figura de Perón es un liderazgo histórico, importante, constructor de un partido político, que le dio en ese momento una vitalidad al sector trabajador, digamos, se inscribe, digamos, en la historia, digamos, como procesos como el de Irigoyen, que fue un proceso de avance democrático. Perón aparece el mundo del trabajo y es un liderazgo importante.
Con procesos muy complejos en la última etapa, digamos, que merecen una revisión histórica, porque estuvieron signados por la violencia. Ya cuando Perón vuelve al país, ya en el tramo final, con su salud muy debilitada, digamos, la violencia en la Argentina había tenido un desarrollo con las organizaciones y el enfrentamiento que fue muy complicado. Creo que el peronismo es un movimiento político importante, tiene algunas fragilidades y tendencias al autoritarismo, pero ha sido significativo desde el punto de vista del avance social y del mejoramiento de la clase trabajadora. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? ¿Qué influencia o qué rol puede adoptar el peronismo dentro de un espacio del centro de la derecha como puede ser Juntos por el Cambio? Hay muchos dirigentes del peronismo que no son de izquierda, que no simpatizan con las ideas de la Cámpora o del kirchnerismo duro. Que acompañaron el proceso, pero tienen una visión totalmente distinta. Bueno, vamos a ver si somos capaces de convocarlos y de sumarlos, como lo hicimos en la última etapa de la elección de octubre, donde el 41% se construyó con voto peronista. Se ganó Córdoba y Santa Fe, se ganó Entre Ríos, se ganó, digamos, Mendoza, que estaba gobernada por el radicalismo, pero también hubo voto del PJ. Hay que trabajar para eso y hay que hacerlo con un nivel de organización, digamos. Por eso, cuando se levante la cuarentena y se pueda hacer política presencial, voy a trabajar ya en la configuración del partido para tener también una presencia como partido dentro de Juntos por el Cambio. Gracias, Miguel. Bueno, quería ¿Sabrina, ¿hay alguna más? Sí. No, pero quería preguntarle cómo venía de tiempo usted. 5 minutos más tengo. No sé. Mica, ¿querés abrir? Si alguien tiene alguna pregunta, sí, háganla. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Mi pregunta es la siguiente. Estuve viendo unas entrevistas de usted por el año 2015 con relación a la muerte de Eficaz Niemann, y le quería preguntar por qué en una entrevista consideró, textualmente esto decía, en una entrevista en 2015 de Visión 7, como demencial la denuncia de Eficaz Niemann contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa AMIA. ¿En qué lugar lo viste eso? En YouTube salía usted hablando y no consideraba como una denuncia totalmente coherente. La denuncia, indudablemente, todavía está en un proceso de investigación. Yo no lo vi con elementos contundentes en el primer momento. Tampoco me opiné demasiado sobre ese tema. A priori pude haber dicho eso. Es un tema que después nunca lo volví a reiterar. Perfecto, gracias. ¿Hay alguna más? Yo, doctor, ¿me escucha? Sí. Te escucho. Buenas tardes. Sí. ¿Ve alguna posibilidad de que el centro derecha puede ganar en las elecciones de 2023? Cualquier partido de centro derecha o de derecha. Totalmente posible, en la medida que se haga esa construcción. En la medida también de que se profundicen los errores por parte del gobierno y las tendencias que se vislumbran. Nada está escrito. Hay que ver qué pasa con el gobierno de Fernández, cómo avanza el kirchnerismo, cuáles son los equilibrios de poder, pero indudablemente hay que prepararse para competir electoralmente y hay que construir una fuerza que tenga un mensaje y que pueda tener por parte de la sociedad una receptividad, digamos. Comprender el momento histórico y tener un mensaje para la gente. Bueno. ¿Alguna pregunta más, Sabrina? ¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? La última.
A colación de lo que comentó de la estructura de punteros kirchneristas en muchas zonas donde se trabajó con las villas, básicamente, que esos lugares fueron los que definieron la elección casi, el conurbano bonaerense. ¿Cómo se puede hacer ahora desde la oposición y sin todo el aparato del Estado para ganar espacio en esos lugares, que creo que es decisivo para poder tener algún espacio en las próximas elecciones? Gracias. En primer lugar, me parece que, repito, hay que construir una propuesta que llegue a la gente. Tampoco hay que subestimar a ese electorado, si bien depende mucho del control del Estado, de los alimentos y todo eso. Fíjate que la sociedad y los sectores humildes reaccionaron fuertemente contra la liberación de presos peligrosos de las cárceles argentinas. Y la protesta se hizo escuchar en todos los lugares, aún en los más humildes. Porque los humildes son los que más sufren indudablemente el riesgo del delito. Así que creo que es posible dar vuelta a eso, es posible hacerlo y trabajar. Lógicamente que hay que cambiar algunas lógicas, vos tenés que ir a una elección en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, con una preparación, con un equipo de gente, con fiscales, con control del comicio, porque de lo contrario te llevan puesto, te sacan los votos, te cuentan los votos, hacen todas. Si vos subestimás ese proceso como se subestimó en la primaria y no tenés fiscales, bueno, te puede pasar que perdés por 20 puntos. Si vos haces un adecuado control del comicio y expresás un mensaje para la gente en términos también de futuro, de que el futuro no está ligado únicamente a un plan, sino a la posibilidad de recuperar el trabajo, creo que es posible. Quiero decir algo finalmente. Sí. Toda mi trayectoria es una trayectoria pública, puedo haber cometido errores. Todos mis discursos están en YouTube y algunos reportajes también. Creo que los errores no son tan grandes. Siempre me he caracterizado por tener una fuerte vocación democrática y los acuerdos en el Congreso. He sido parlamentario durante 25 años, 8 como diputado y 18 como senador. Y todos los que me conocen saben que he respetado a los opositores. Digo esto porque una historia política se construye de aciertos y de errores. Nadie es perfecto. Nadie tiene la magia de acertarlo todo. Y respecto a esa causa que mencionó el joven que me preguntó, todavía está en desarrollo, todavía está siendo investigada. Vamos a ver cuál es el resultado. Yo no me gusta opinar sobre cuestiones judiciales que no tienen resolución, ni tampoco me compro muchas veces la visión del periodismo sobre determinados temas. Creo que la justicia tiene que ser independiente y, bueno, que investigue. A mí, a priori, me pareció que los elementos probatorios de una supuesta conspiración me parecían muy frágiles. Posteriormente, la muerte del fiscal le agrega otro condimento y todo esto tiene que ser analizado e investigado. Yo no estoy en contra de eso. Quería aclararlo por las dudas. Me parece bien las preguntas y estoy dispuesto también a contestar todas las preguntas que me hagan. No tengo ningún problema. Bueno, muchas gracias. Sabrina, gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por el tiempo y estamos a disposición para cualquier cosa. Cómo no, un abrazo. Chao, gracias. Gracias.